Este es el trabajo final del parcial número 3 de la materia de biología molecular con el profesor Pisadios. A continuación abordaremos una explicación de la extracción y la purificación del DNA para posteriormente reproducir un contenido multimedia donde se detalla el proceso de un experimento de extracción. Introducción. La extracción y la purificación de los ácidos nucleicos constituye siempre la primera etapa de la mayoría de los estudios de biología molecular y de todas las técnicas de la recombinación del ADN. La extracción va a permitir tener una muestra con calidad y pureza. Esto se va a determinar en base al resultado al que se quiera llegar. Más adelante vamos a ver un poco de esto. Y se van a tratar de separar la misma cadena de ADN y de purificar lo más posible. De separar me refiero a separar más de las proteínas que pueden estar en la muestra. Para ciertas pruebas, cuando se quieren ciertos resultados, no importa que aparezcan algunas proteínas, o sea, no es como que si aparece esa proteína ya se echa a perder. No, en todo caso puede quedar una proteína y aún así la muestra nos va a seguir sirviendo. Pero cuando en la muestra no queremos que quede esa proteína porque puede actuar como inhibidor en este caso, pues buscamos un método exacto para que la purificación y como resultado la calidad del ADN pues sea mejor. Para pruebas PCR, los inhibidores más comunes, algunos de ellos son el etanol, el isopropanol, el acetato de sodio, cloruro de sodio, hemoglobina, heparina, urea, entre muchos otros. Y pues si queremos una prueba en donde alguno de estos inhibidores actúe directamente en una alteración en concreto de la prueba, pues obviamente vamos a buscar quitar estos mediante procesos exactos para este tipo de inhibidores. Como en la diapositiva anterior se mencionaba, cuando no necesitamos alguna proteína, más bien cuando necesitamos que una proteína no aparezca porque puede inhibir la prueba, puede inhibir algo en la prueba, nos tenemos que basar en los criterios para elegir un método adecuado para hacer la extracción. Primero que nada vamos a tener que identificar el ácido nucleico que queremos. Vamos a ponerlo como un ácido nucleico diana, que es el objetivo al cual queremos llegar para que ese sea la extracción, la muestra de extracción que vamos a tomar en el caso en el que se necesite. Vamos a tener un organismo fuente, obviamente, que es de donde va a venir la muestra, y el material inicial, que sería esta muestra que viene del organismo fuente, que ya estuvo identificado como ácido nucleico diana, de donde se puede tratar. Un ejemplo en la clínica puede ser un pedazo, digámoslo así, de un tumor para poder analizarlo y ver que no sea malicioso, o si lo es, pues para dar un tratamiento. Puede ser tanto eso, o sea, una biopsia de tejido, puede ser en humanos, por ejemplo, puede ser una hoja si se quiere hacer en una planta, en un vegetal, o una semilla. Pueden haber otros materiales iniciales, pero pues estos son algunos de los que más se pueden ejemplificar en este caso. Obviamente necesitamos conocer o tener percepción de los resultados que necesitamos o que queremos obtener. No nada más vamos a tomar la prueba para ver qué sale. No, pues se tiene que tener un objetivo fijo de lo que se desea obtener. Y pues obviamente el uso posterior que se le va a dar a la prueba tiene también que ser muy importante para poder orientarnos en un método adecuado para la extracción del ADN. En teoría, el ADN lo podemos obtener de cualquier célula que lo contenga, pero por acuerdos éticos se prefieren muestras que no sean invasivas a cualquier tipo de biopsia o toma invasiva de líquido, por lo que las fuentes posibles de material para la extracción de los ácidos nucleicos van desde los leucocitos, puede ser suero, plasma, una biopsia para retirar tejido, orina, heces, líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial, líquido amniótico, esputo, semen, un raspado bucal o un folículo capilar. Durante la extracción se debe considerar el uso de material nuevo, estéril y totalmente libre de ADNasas, así como el uso de guantes para impedir la degradación de nuestra muestra con nucleasas provenientes del ambiente. Todo el proceso debe realizarse en frío y con reactivos y muestras a 4 grados centígrados antes y durante el proceso. Este es el proceso pues clave, obviamente, de la mera extracción y purificación. Uno de ellos es la extracción primero. Vamos a hablar de esta en la siguiente diapositiva, en la purificación, y ya hablaremos de ella.
Pero como está ya aquí ejemplificado en esta diapositiva, tenemos los 3 ejemplos de cuáles serían los métodos por los cuales se va a extraer el ADN principalmente, teniendo en estos la rotura mecánica, que básicamente se puede traducir como una molienda, como un licuado del tejido de donde se vaya a extraer la muestra. Esto pues para que se reduzca la masa de la muestra y pues sea un poco más fácil poder separar el ADN de lo que no, de las otras moléculas que no vamos a necesitar. Otro de los principales es el tratamiento químico. Como su nombre lo dice, pues se va a utilizar alguna sustancia química para poder hacerlo, para poder realizar la separación del ADN con otros componentes, en donde principalmente se utilizan detergentes para poder realizar esta separación. Se tiene en concreto que los detergentes van a disociar los lípidos y las proteínas que puedan estar no tanto pegados al ADN, pero que sirven como, sí, propiamente como inhibidores, o que se podría decir que solamente están estorbando entre los espacios que nos importa que no haya nada más que ADN. Es aquí en donde pues se usa el detergente y a grandes rasgos eso es lo que va a realizar el detergente dentro del tratamiento químico. Otro método de extracción es la de la digestión enzimática, en donde se utiliza principalmente la proteinasa K. Y pues la mayoría de estos van a romper membranas celulares y, algo muy importante, se van a desactivar las nucleasas intracelulares. ¿Esto para qué? Pues para que no se deshaga el ADN a raíz de las nucleasas. Ahora bien, otro de los puntos más importantes obviamente va a ser la purificación, en donde se utilizan ciertos métodos y pueden de hecho estar combinados algunos de ellos para tener una purificación mayor y pues tener mejor calidad del ácido nucleico. Están aquí ejemplificados en la diapositiva. Tenemos principalmente la extracción-precipitación, la cromatografía, la centrifugación y la separación por afinidad, principalmente. La extracción-precipitación se realiza a menudo con disolventes para que estos eliminen contaminantes en el DNA, que pues vendrían siendo estas moléculas que no nos sirven más que las moléculas que sí, que son el DNA. Las que no nos servirían en todo caso pueden ser carbohidratos, lípidos o proteínas. Y se puede emplear, por ejemplo, una combinación de fenol y cloroformo para eliminar las proteínas y para concentrar los ácidos nucleicos y que pueda realizarse la precipitación. Se hace principalmente con isopropanol o con etanol. También se puede realizar una precipitación selectiva con concentraciones salinas elevadas. A esta se le llama precipitación salina y esto lo que va a generar es un cambio brusco en el pH que va a hacer también una precipitación de las proteínas. El otro proceso para purificar es la cromatografía. Aquí se pueden utilizar diferentes técnicas, siendo las principales, por ejemplo, la permeación sobre gel, el intercambio iónico, la absorción selectiva o la unión por afinidad. La primera, la permeación sobre gel, aprovecha las propiedades de las partículas porosas del gel para tamizar moléculas, es decir, actúa como un filtro, como una coladera. Ponemos hasta arriba el gel, se vierte la extracción, lo que se hizo de extracción del ADN, y esto se va filtrando, aprovechando la porosidad que tiene para que moléculas más grandes vayan quedando hasta arriba. Obviamente se tiene que hacer con cierta graduación para poder llegar al ADN, que sería una molécula más pequeña que las que no vamos a necesitar, y que las que no necesitemos vayan quedando arriba, y el ADN puede ir bajando hasta cierto nivel que sepamos que la medida del ADN es lo suficiente para quedar ahí, y es ahí donde se para. Aquí pues obviamente, como es por tamaño, digámoslo así, puede verse afectado eso en el resultado final, y el ADN puede contener ciertas proteínas. Aquí solamente es cosa de evaluar qué tan purificado lo necesitamos, el ADN, para ver si aprovechamos la cromatografía de permeación sobre gel o si optamos por alguna otra.
podría ser que se pueda optar por el intercambio iónico. Esta es otra técnica que se basa en la interacción electrostática de la molécula diana con un grupo funcional de la matriz en la columna. En esta, el DNA se elude de las columnas de intercambio iónico con simples tampones salinos. Otra que se puede utilizar sería la cromatografía de absorción, en donde los ácidos nucleicos se fijan, por ejemplo, a un vidrio que tiene determinadas sales ya interpuestas, pueden ser sales catotrópicas, y las moléculas biológicas a esta no se van a fijar. Esto quiere decir, se puede traducir como un imán. Si echáramos tal vez partículas de metal con tierra o con, digamos así, con azúcar, por ejemplo. Por ejemplo, el azúcar, si lo vertemos en un recipiente que sea un imán, que tenga de base un imán, y vertemos partículas del mismo tamaño de azúcar y de hierro, van a quedar pegadas solamente las de hierro. Ese imán actuaría entonces como esta solución salina, en todo caso, como la sal caotrópica que se va a añadir, y queda entonces adherida el hierro, que en este caso es el ADN, y se desecharía el azúcar, en este ejemplo, y quedaría pues solamente lo que necesitamos, el ADN pegado. La centrifugación es un método más eficaz para purificar, en donde, por ejemplo, en la ultracentrifugación se utilizan fuerzas G muy elevadas, pero se lleva mucho tiempo para que se haga la purificación. Esta se puede asociar, por ejemplo, con la cromatografía de columna centrifugada, en donde se va a combinar la permeación sobre gel, la que hablábamos antes del filtro, y la centrifugación para separar el ADN de contaminantes más pequeños, tales como pueden ser sales, algunos nucleótidos, entre otras moléculas. En el caso de la separación por afinidad, un resumen de ejemplo puede ser algo parecido a lo que se comentaba anteriormente, de esta analogía que se hacía de un imán en la base de un recipiente para que quedara ahí el ADN y no quedaran las partículas que no queríamos en la permeación sobre gel. La separación de afinidad actúa, pero este imán no actuaría como algo sólido que va a estar dentro del recipiente, sino como una sustancia que se va a agregar. Más técnicamente hablando, se va a generar un complejo que va a estar compuesto por las partículas que no se necesiten. La afinidad entra entonces que las partículas que se tienen que unir al complejo y que no queremos en la muestra van a mostrar afinidad por otras moléculas que se le agreguen, y estas se van, por así decirlo, a pegarse. Lo tengo ejemplificado como puede quedar esa adición de tantas moléculas a ese complejo. Puede quedar como una bolita de todo lo que no se quiere, y de hecho puede ocurrir una separación magnética, digámoslo así. Esta bolita que quedó se puede quitar con un imán, y esto pasa de hecho en la separación magnética, y es en donde podríamos llamarlo como una separación por afinidad. La cuantificación del ADN nos va a determinar la concentración de ácidos nucleicos en una solución. Existen diversos métodos, pero el más usado es la espectrofotometría. El fundamento de la espectrofotometría es que cualquier solución que contenga moléculas suspendidas va a permitir el paso de una haz de luz a través de ella proporcionalmente inversa a la cantidad de moléculas que contiene. Ahora bien, el hecho de que las bases nitrogenadas sean aromáticas quiere decir que el ADN tiene la propiedad de absorber luz ultravioleta. Y dentro de esta propiedad vamos a ver que el ADN tiene un máximo de absorción de 260 nanómetros.
Por lo tanto, los espectrofotómetros son los aparatos más utilizados para determinar la concentración de ácidos nucleicos en una solución. Ahora les voy a explicar el procedimiento. En la celda del espectrofotómetro, una haz de luz va a atravesar la solución de ácidos nucleicos y cuando ha pasado por la muestra, un fotodetector va a medir la intensidad de luz absorbida. Esto quiere decir, entre más luz absorba nuestra muestra, esto se le llama absorbancia, mayor será la concentración de ácidos nucleicos en nuestra muestra. Para la preservación del ADN es recomendable mantener la muestra congelada a menos 80 grados centígrados, porque es bien sabido que a menor temperatura la preservación se prolonga. Así como también se conoce que a múltiples descongelaciones ocasionan una degradación progresiva de los ácidos nucleicos, por lo que se recomienda hacer alicuotas. Y bueno, este fue el final de la explicación. Se tenía planeado hacer un experimento en un video real grabado por Michelle, pero por cuestiones de tiempo no se pudo hacer, así que dejamos esta edición de algunas imágenes junto con la canción. Ponga atención, profe, para que sepa cómo se hace el experimento. Cómo extraer el ADN de una fresa, será un experimento que te vuela la cabeza. Primero que nada y para comenzar, estos son los materiales que vamos a utilizar. Una bolsa de plástico que sea resellable, un par de fresas que tengan color agradable, una cucharadita de detergente para los trastes y media taza de agua, es súper importante. 2 vasos de plástico, un recipiente cualquiera, un filtro de café, no importa de cuál tengas, media taza de alcohol frío y una batelenguas, y lo más importante de todo, una doctora estrella. Entramos al primer paso, parejita, hay que quitar muy bien a las fresas sus hojitas. Luego el segundo paso, a dar, asegurarnos muy bien de las fresas, triturar. Aquí te preguntas por qué tanta agresividad, es para que las células liberen DNA. Se hace esto por unos 2 minutos hasta que veas bien machacados los frutos. El paso 3 consiste en lo siguiente: primero tomas alguno de los 2 recipientes y vas a mezclar ahí lo consecuente, media taza de agua, una cuchara de sal, 2 de detergente. El detergente arrastra lípidos y proteínas y el sodio mantiene las hebras del DNA unidas. Eso fue solo una pequeña explicación. Ahora vamos al cuarto paso de experimentación. De la mezcla que teníamos preparada, toma por favor solo 2 cucharadas. Ahora abre la bolsa que teníamos sellada y agrega la mezcla a las fresas trituradas. El paso 5 de nuevo va a estar de lento, vas a triturar las fresas contra el pavimento. Espera, mejor no le hagas tan cabrón, que no necesitamos las burbujas del jabón. Los pasos 6 y 7 son pasos conjugados, y aquí es donde se hace la parte de filtrar del filtro de café. Lo dejarás colocado en uno de los recipientes que habíamos tomado. Aquí el experimento se comienza a tardar porque la mezcla hecha se tiene que filtrar, pero falta poco al DNA a sacar, así que unos cuantos minutos nos vamos a esperar. En el paso 8 empieza lo sabroso, sacas el alcohol y vas a agregar un poco de ese no, aunque yo sé que está ricky, pero el día de hoy no es miércoles de Vicky's. En el paso 9 ocurre un precipitado y el DNA se tendrá que ir elevando, por lo que será posible observarlo, pero mientras tanto yo seguiré rapeando. Al final del experimento rotundo tendremos por fin el tan ansiado producto, debido a que después de unos segundos se observa el DNA turbio y blancuzco. Bien. Gracias, pisa Dios, por otro día más. 2020. De mole. Y dejé. Futuros doctores Simi. Venga.